Saludos a todos, bienvenidos nuevamente al round 2 de Guantes de Valor. En esta ocasión nos acompaña el doctor Regino Cruz retomando el tema de neuroplasticidad y neurogénesis del cerebro. Doctor Regino, un honor por tenerlo aquí con nosotros. ¿Algo que nos quiera decir? Seguro es un honor para mí estar en este espacio de nuevo para poder brindar de mis conocimientos al público en general. Quiero decirle que la parte más importante de todo esto son ustedes. Por ustedes y para ustedes que estamos aquí. Pero vamos a empezar con un pie forzado. Doctor, ¿qué entiende usted por neuroplasticidad o neurogénesis? En arroz y habichuela, lo más sencillo posible. El cerebro tiene tres propiedades gigantes, que es adaptabilidad, recuperación y reestructuración. En base a eso es que sale la neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas, y la neuroplasticidad, que es la interconexión de estas neuronas. ¿Qué sucede con esto? El cerebro es un circuito totalmente eléctrico. Los daños que ocurren cuando se utilizan sustancias no es más que un cortocircuito. Este cortocircuito que se genera es igual como si fuera un cable eléctrico donde en un extremo está enchufado, en el otro tiene una plancha. Cuando ocurre el cortocircuito, no llega corriente a la plancha, pero sí hay corriente si lo tocas donde hubo la candela, donde hubo la quemadura, sí te va a dar un azote. Eso es una descarga eléctrica. Cuando ocurre esto... Esas descargas, perdóneme doctor, esas descargas son medibles. Sí son medibles. Ajá. El cerebro tiene lo que se conoce como menos 70 milivoltios. ¿Qué son voltios? Voltio es el paso de electrones de un punto A hacia un destino. ¿Por dónde pasan esos electrones? Por una sustancia grasosa especializada que se llama mielina. La mielina corre en el axón. El axón es el que se va a interconectar con otro axón para que vaya a haber que una neurotransmisión, un mensaje que va a llegar a un destino. Está súper interesante lo que estamos aquí conversando. En mi experiencia trabajando con usuarios a drogas, a sustancias, son dos drogas en particular que a nivel de cronicidad pudieran tener daño cerebral, daño en la estructura del cerebro. Una es el alcohol y la otra es la marihuana sintética. El alcohol cuando ya son a niveles crónicos y la marihuana sintética hasta a veces de la segunda o la tercera vez que están fumando puede haber un daño cerebral. Ese tipo de paciente a nivel crónico aún así puede beneficiarse de lo que es la neurogénesis. Muy cierto. Lo que pasa con el alcohol es que las descargas eléctricas son más anómalas todavía. Es como si fuera una epilepsia que si no se atiende inmediato, si el médico que tiene de frente a ese paciente no tiene la gran habilidad y el conocimiento de que ve un paciente, ¿qué le va a poner ese paciente? Tiene problemas. El principal alimento del cerebro es azúcar, es glucosa. Pero un paciente de alcoholismo, si le metes glucosa, me lo empeora y lo llevas a la muerte. Lo que tienes que ponerle es tiamina, que la tiamina se convierte en pirofosfato de tiamina y es que me conduce la azúcar dentro del cerebro como si fuera insulina. Me encanta esto porque es que definitivamente, y esto nos lo vamos a disfrutar definitivamente, porque es que tratamos en la retirada de un usuario de todas las drogas, los tratamos a todos por igual. Y unimos dentro de lo que llamamos un detox al de fentanilo junto con el de crack o con el de cocaína y junto con el del alcohol cuando la sintomatología a nivel fisiológico y también a nivel sintomático son diferentes. Totalmente. Entonces, si uno no entiende eso, no va a tener progreso. Es más, nadie muere o no se ha registrado muerte por una retirada de fentanilo. El paciente de fentanilo puede morir de una sobredosis, pero no de una retirada. Exacto. No así con el alcohol. El alcohol ciertamente necesita
observación 24 horas, porque en una retirada no atendida o no bien atendida pudiera convulsar y morir. Eso es correcto. Y no solamente eso, tú pones un paciente de alcoholismo que está en retirada de alcohol junto con otros tipos de pacientes. Este paciente me entra en delirio, se mete en los cuartos, le coge las cosas y este paciente lo que hace es que me mete en una pela. Sí, señor, sí, señor. Pero volviendo al tema de lo que es neurogénesis en una persona que tiene daño cerebral, ¿es posible? Es posible. Es posible, ¿por qué razón? Le quitaste o pusiste al paciente en abstinencia, diste todo el tratamiento hasta que el paciente verdaderamente en 30 días, porque un paciente de alcohol hasta 30 días me puede caer en delirio, tiene que tener 30 días manejando a ese paciente. Después de esos 30 días, Bajo observación directa. observación directa con sus medicamentos, con su tiamina, con todo lo que verdaderamente hay que dar a ese paciente para que baje. El mejor medicamento que existe para controlar la convulsión, pues se conoce como Valium, diazepam. En caso de que el paciente pues tenga mucho daño a nivel hepático, pues entonces se pasa a otra sustancia que es otra benzodiazepina, pero de menos impacto a nivel hepático. Tenemos que utilizar medicamentos que sean menos hepatotóxicos. Si tenemos el problema de daño en el hígado, si las enzimas están muy elevadas, si uno en el examen físico encuentra que ese hígado tiene 1, 2 a 3 traveses de dedo por debajo del reborde costal, pues es un paciente de muchísimo cuidado. Si no es así, el Valium no sé qué le vamos a dar. Y tener ese paciente sumamente controlado bajo todos los preceptos de la clínica, velar mucho por él, una buena nutrición. Se comienzan con líquidos primeramente, o que ese paciente Deshidratado, posiblemente. deshidratado y la mayoría de las veces tiene síndrome de Mallory Weiss, tiene náusea, tiene vómito, tiene una gastritis severa y qué sé yo. Tiene que saber si puede darle ingesta con líquidos oralmente o simplemente vamos a canalizarlo. La canalización, si el paciente está verdaderamente hipoactivo, está tranquilo, pues nos vamos por vena. O sea que para que la neuroplasticidad o la neurogénesis pueda tener un comienzo, lo primero es que tenemos que estabilizar a nivel neurológico, a nivel fisiológico, esta persona. Crear el ambiente adecuado, el ambiente necesario para que entonces se lleve a cabo lo que es neuroplasticidad o neurogénesis. ¿Yo estoy equivocado en cuanto a eso? No está equivocado. Lo principal de todo paciente neuropsiquiátrico es que me duerma. Descanso. Nosotros los clínicos tenemos que hacer que ese paciente duerma. Si el paciente no duerme, si el paciente está activo, si es esquizofrenia, bipolaridad, si es cuestión de cualquier sustancia, el tratamiento es fallido. Pero entonces ahí ya lo tenemos estabilizado. Ahí estamos creando el ambiente perfecto para que comience el cerebro esa neurogénesis. Correcto. ¿Cómo? A partir de ahí, obviamente, ¿cómo podemos nosotros ayudar para que ese proceso se lleve a cabo? O el comienzo, porque sabemos que esto es un proceso básicamente de vida. El cuerpo está en cambio constantemente, el cerebro está cambiando constantemente para adaptarse, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Ya una vez el paciente está estabilizado. Si el paciente ya está estable, si el paciente está durmiendo lo suficiente, comenzamos lo que se conoce como la neurosíntesis de las neuronas, que es la neurogénesis. Eso lo vamos a hacer con los medicamentos apropiados, casi siempre son del complejo B, ¿verdad? Cianocobalamina, tiamina, riboflamina, ácido ascórbico y unas cuantas vitaminas más, que son precursores de la síntesis Sí, señor. Sí, señor. de las neuronas. Sí, señor. Y esa es la parte científica. A mí me encanta dialogar con el doctor Cruz porque la medicación que él usa va una encaminada a él a un tapering down,
de mayor a menor, porque lo que queremos es que el paciente lo más pronto posible se estabilice, pero conscientemente lo podamos tener en el aquí y en el ahora, porque en el aquí y en el ahora es donde él puede entonces identificar qué hábitos incorrectos tiene y qué hábitos quiere desarrollar, o sea, en dónde estoy y hacia dónde quiero dirigirme. Que en mi experiencia trabajando con usuarios, el problema mayor que tienen es el problema de carácter. Un carácter debilitado. Yo regularmente, las personas malas no son las que usan drogas, son personas buenas que son emocionalmente más sensibles que otras. Que lo que a otro no le hace daño, a ellos lo vuelve una gelatina. Y es un problema de carácter, entre otros. Pero, ¿qué identifico yo o cómo yo, qué digo yo lo que es el carácter? Carácter yo lo defino como esfuerzo, sacrificio, dominio propio y disciplina. Voy a repetir esto. Esfuerzo, sacrificio, dominio propio y disciplina. Es lo que yo digo, las 4 patas de una mesa. Lo que yo construya en esa mesa, si esas 4 patas están sólidas, va a prevalecer. Pero si una de esas patas está débil o no la tiene, ¿de qué vale que yo empiece a construir? Porque entonces todo lo que construya se va a caer, estaría construyendo sobre arena. Por eso el carácter y un ingrediente adicional más que yo le llamo convicción. Si yo tengo el carácter y tengo la convicción de que si hoy yo estoy haciendo lo que yo tengo que hacer, que hoy Roberto o Raúl o tú que me estás viendo a través del podcast, si Roberto es mejor Roberto que el Roberto de ayer, estamos por el camino correcto. Estoy obligando a mi cerebro a la neuroplasticidad, a la neurogénesis que tanto necesitamos. ¿Por qué? Porque estoy identificando esos hábitos que me están haciendo daño. Eso es lo importante de todo esto. Usualmente el ser humano común, el de actual, pero enfocándonos en los usuarios, trabajamos en supervivencia. Correcto. En el área límbica del cerebro, en las emociones. ¿En dónde es que se afectan? ¿En dónde más afecta el cerebro del usuario? Si no es en la parte prefrontal, en la parte que usted lo dijo la vez pasada, Eso. en la parte del juicio. Pues tenemos que hacer esa persona que cambie de lo que es supervivencia, una persona que esté en supervivencia, una persona que reacciona. Es una persona que hace hábitos porque está teniendo la recompensa necesaria. Pero tenemos que cuando, la pregunta es la siguiente, ¿qué cuando es el propio hábito el problema? ¿Qué cuando ese hábito lo llevamos a nivel de inconsciente y lo repetimos porque estamos recibiendo la recompensa esperada? ¿Ves? Y si ya no tenemos la recompensa esperada, entonces cambiamos, escalamos de droga, usamos más de la misma o usamos más de la misma y otras drogas para lograr esa recompensa. Lo primero que tenemos que traer es esa persona a tiempo presente. Por eso es que es bien importante que la persona esté en un tapering down de medicamentos, porque muchas veces estos medicamentos, no estoy hablando de suplementos vitamínicos, estoy hablando de otra medicación, hace que la persona esté en cuerpo aquí, pero su mente no la tiene aquí. Y es precisamente en tiempo presente, en el consciente, en donde podemos desarrollar nuevos hábitos. Nuevos hábitos de aprender a cómo vivir. Porque el problema de los usuarios no es de supervivencia, de eso lo saben todo. Miran por las ventanas, se levantan por la mañana, raspan en los tiempos de antes. No era fentanilo, era heroína, venía en sobrecitos de aluminio, en papelitos de aluminio. Y el usuario por la mañana, el adicto por la mañana, se levantaba para poder salir a funcionar. Si no tenía nada, cogía ese papel de aluminio y lo seguía raspando y raspando y raspando y raspando. A ver si salía algo, a veces salían pedacitos de papel de aluminio para cocinarlo en la cuchara, para ver qué jalaba, para echárselo, para de esa manera salir a empezar. Supervivencia pura. Que lo que no saben es cómo vivir. De sobrevivir lo saben todos, de vivir es que no sabemos. Entonces, acá viene el clínico y enseguida dice, no, que es autodestructivo. No, que es suicida. Yo me atrevería a decir que no es nada de eso. En la mayoría de los casos es un problema de que está gritando. No es eso, es que yo quiero
aprender a vivir, enséñenme a vivir, alguien que me enseñe a vivir. ¿Ve? Y ahí que debemos entrar nosotros, ya que lo tenemos pasando por ese dolor y anhela ser una mejor persona, ahí ese es el momento para crear nuevos hábitos. Y ahí comienza la neurogénesis. Es correcto. Ayudándolo a que primero identifique cuál es ese hábito que le está trayendo problemas, que hace en el inconsciente, que me levanto por la mañana, me lavo la boca y lo primero que hago es encender medio leño antes de desayunar, que desayuno y de camino al trabajo enseño medio leño más. Tanto así, que a veces se le para un policía al lado y ni cuenta se da y están fumando pasto al frente del policía. ¿A cuántos no han cogido así en la calle? Porque trabajan a nivel de supervivencia, ¿ves? A nivel de instinto, a nivel de reacción. Siento y hago. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Si nosotros entendemos eso y empezamos a cambiar en la mente del usuario, eso automáticamente se va a empezar a sentir también con él mismo. Porque conlleva esfuerzo, conlleva sacrificio, conlleva dominio propio y conlleva disciplina. Si tiene eso y le ha costado tanto, se va a mirar al espejo y se va a decir, caramba, hoy yo me siento, a pesar de que aún tengo ganas de meterme, me ha costado tanto que yo no voy a dañar esto que estoy logrando. Por lo que sea, va a llegar el momento en que va a poder ir cansando y con cada éxito que va teniendo, con cada nuevo hábito que está teniendo, un pequeño éxito, una nueva recompensa. Y esa es la forma de crear hábitos correctos para obtener los resultados correctos. Yo no sé si yo estoy incorrecto en lo que le estoy diciendo, pero en mi experiencia, esto tiene que ver con todos los seres humanos. Pero en el adicto que trabaja a nivel de instinto, a nivel de reacción, es necesario que la persona siente y padezca. Por eso yo tengo mucho cuidado también con estas medicaciones que se sienten también de repente, que entienden que están curados, que ahí ya no hay problema. Cuando él tiene que identificar que hay un problema, porque el comienzo de la neurogénesis comienza, el principio de el principio de la neurogénesis es reconocer que tienes un problema y que anhelas cambiarlo y que quieres convertirte en una mejor persona. Eso es, la meta llega por sí sola. Uno de los tratamientos, yo tuve que estudiar muchísimo para poder dar lo que se conoce como unos tratamientos que sean lo más inocuo posible, que no interactúe con ningún medicamento que el paciente tenga, que si viene con medicamentos de la tiroides, de la prediabetes, del azúcar. Y me di cuenta hace muchísimos años que al cuarto, quinto, sexto día el paciente supuestamente estaba bien, pero se quería ir, quería abandonar. Ahí fue que me di cuenta de que había muchas descargas eléctricas todavía en su cerebro que lo mantenían inquieto. Entonces tuvo que ensayar primero y ahora es una orden total con antiepilépticos que sean verdaderamente bastante inofensivos en el paciente. Para corregir esa conexión eléctrica. Exacto, donde la corriente me salta el voltaje, pero ¿por qué me está saltando? Porque todavía la neurogénesis está comenzando y la neuroplasticidad está comenzando. Cuando uno puede estimar, si no tiene el paciente por 4 meses, tú puedes estimar que puedes ir retirando esos medicamentos también como un taper and down y que el paciente te diga en 24 o 48 horas, no siento nada, ahí ya comienza la neurogénesis. Estos son prácticas basadas en evidencia. Tú tienes lo que se conoce como imágenes de resonancia magnética que lo puedes tirar el primer día que llega el paciente. Una comparativa. Y después tirar la comparativa y tú vas a ver verdaderamente los cambios nuevos que se han producido en el cerebro, donde estaba la mancha, donde estaba, ya no está, o si está, va a haber una neurogénesis, una neuroplasticidad en otra área que me va a hacer las fusiones de lo que estaba perdido. El único challenge, reto que tenemos en ese momento es que cuando el paciente se siente tan bien,
entonces te quiere abandonar el detox porque entiende que ya no necesita más nada. Cuando es ahí precisamente en donde comienza el proceso emocional, existencial, el que vamos a estar trabajando a nivel de pensamiento, porque el cambio de conducta, nosotros los clínicos hablamos mucho de lo que es cambio de conducta, pero es que el cambio de conducta per se no va a ser posible si no hacemos lo que es una renovación del pensamiento. ¿Ve? Yo le llamo transformación. El clínico, yo soy clínico, pero esto es un podcast diferente. Aquí queremos trabajar lo 100% científico, pero no podemos dejar aparte lo que es 100% espiritual o 100% existencial. Es que es necesario, es que es necesario. Justo cuando podemos empezar a trabajar en ese proceso a nivel existencial de cómo me siento, cómo me percibo a mí mismo, cómo siento que los demás me perciben a mí, cómo encajo yo en este mundo y ahora cómo trabajo con mi familia. Mi familia no es una construcción humana, la familia es un diseño de Dios y eso lo tienen roto, lo tienen desbaratado. Ahora, ¿cómo yo trabajo en eso? Oye, si no trabajamos en eso, ese es el participante que va a estar entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, porque el dolor emocional es demasiado grande y no tiene todavía la solución. Usted me lo está trabajando a nivel neuroconductual, a nivel neurofisiológico, ¿ves? De neuronas, de corrientazo eléctrico, pero a nivel emocional, a nivel existencial. Ahí es que yo entiendo que empieza verdaderamente el tratamiento. Y ahí es que los clínicos nos tenemos que enrollar las mangas y ese es nuestro reto, hacer que ese participante entienda que con un mero detox no es suficiente. No, no, para nada, absolutamente para nada. ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Se nos abre el sensorio. El sensorio no solamente ver cuatro paredes, el sensorio es tú saber el aire que respiras, el viento que te da, el pajarito que tú ves, la naturaleza, los ríos, los mares, cuando verdaderamente tú puedes tener ese contacto y vivirlo, la existencia de Dios está presente. Vame María, doctor, y perdona que lo interrumpa, pero yo le voy a hacer esta pregunta y le voy a hacer la pregunta a un científico. ¿Cuál es la importancia, si alguna, de Dios en este proceso? Es lo más grande. Sin Dios no somos nada. Sin Dios verdaderamente no pensamos, no actuamos, no seguimos dirigiendo nuestra mente para alcanzar unas metas y trabajar con un ser humano. Eso tenemos que uno lo conoce, que uno lo sabe, cómo lo transmitimos al paciente. Me encanta, me encanta. Ahorita estaba hablando yo de carácter que es lo que nos toca a nosotros hacer con esfuerzo, sacrificio, dominio propio y voluntad. ¿Ves? Disciplina. Pero eso viene con el ingrediente adicional que es convicción. Yo estoy convencido de que si yo hoy hago lo que tengo que hacer, Roberto va a ser un mejor mañana. Va a tener un mejor mañana. Y mi reto no es ser mejor Roberto que el Roberto de hace 15 años atrás. Como siempre digo, claro que es el mejor Roberto. No, tan reciente como el Roberto de ayer. Roberto hoy es mejor Roberto que el Roberto de ayer. Estoy convencido de que si yo hago hoy lo que tengo que hacer y me convierto en la persona que yo quiero convertirme, la meta va a llegar por sí sola. No me tengo que enfocar tanto en la meta, en lo que me tengo que enfocar. Es en la persona que tiene que convertirse para alcanzar esa meta. Convicción. ¿Qué es convicción? Fe. La certeza de lo que no se ve. Que si yo hago hoy lo que tengo que hacer, yo voy a hacer ese quien yo quiera que hacer. Y eso es lo que nos falta. Queremos que la parte científica, queremos que una medicación resuelva nuestros problemas. Queremos llenar los vacíos. Yo recuerdo cuando yo era joven, que tuve que ir a un psicólogo, me dice que es que tú tienes que aprender, Roberto, a vivir con vacíos. Y yo le compré eso en aquel momento, yo no tenía el conocimiento. Es que eso no es verdad. Es que lo que yo tengo que aprender es cómo llenar los vacíos por las cosas correctas. Solamente se puede llenar con una cosa correcta, y es con Dios.
Esos vacíos se llenan con Dios. Dios es el que suple. Lo demás son añadiduras, pero cuando yo trato de llenar y poner en primer lugar, llenar las añadiduras antes de buscar el carácter, entonces siempre voy a estar detrás de las añadiduras y nunca voy a poder cumplir, llenar un vacío que solamente puede llenar Dios. Mira qué interesante esto. Esto es un podcast diferente. Esto es lo 100% científico junto con lo 100% espiritual. La combinación perfecta. Una persona que opera así no contempla recaídas. No. No, que el programa que contempla recaídas. Una persona que contempla, yo no digo que no, pero entonces no son recaídas. Lo que puede tener son lapsos, que son dos cosas distintas. Un lapso es una persona que tuvo un problema, un resbalón, pero se dio cuenta y volvió y corrigió. Identificó y corrigió. ¿Qué hice mal o qué no hice tan bien? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Ve? Esa es la persona que está, como decía un mentor, doctor Héctor Santos, me decía, es que él tiene que estar en una franca recuperación sostenida. Mira, doctor, ¿algo más que me quiera decir? Me encanta este podcast. Me encanta este podcast porque se incluyó algo que no se había incluido en el otro. Una vez yo tomé un seminario de una facultad médica psiquiátrica de Harvard. Y lo más que me impresionó fue que toda la mañana, en la mañana estaba García Padilla, Sí. aquello estaba lleno de gente del gobierno y qué sé yo, los 12 pasos que se iban a dar, y hablaron todos. En la tarde, más de la mitad de nosotros, los que estábamos participando, se habían ido. Y en Sherman, el jefe dijo, todo lo que mis compañeros dijeron está muy bien. Pero si no hay esto, que es espiritualidad, nada de lo que dijeron sirve. Y eso me impresionó. Estoy de acuerdo. Los cambios fundamentales, los que yo he tenido que hacer en mi vida, todos han sido agarrados de la mano de Dios. Lo demás es importante. Claro que entender el conocimiento a nivel científico, lo que está pasando en el cerebro es sumamente importante y necesario, pero no es más importante que la parte existencial, porque ahí es que comienza el problema. Muchas veces nos hablan, y ahora para terminar, porque yo sé que aquí hay tanto tema, pero el tiempo se me acaba y ahí tengo al jefe de todo esto diciéndome que ya se me está acabando el tiempo. Realmente tenemos que trabajar esa parte existencial, esa parte emocional, porque he escuchado todo el tiempo, no, que si por curiosidad fue que comencé, que si por presión de grupo, y eso sí es cierto, pero antes de eso pasó algo a nivel de familia, a nivel emocional. ¿De conexión? Sí, de cómo yo me siento conmigo mismo. Obviamente que una persona se sienta así, va a usar lo que sea para no sentirse así, porque ese dolor emocional duele tanto o más que partirte un brazo. Pero para partirte un brazo yo te doy una pastilla, te pongo un yeso, pero para los dolores que son del corazón, ¿qué pastilla hay? Hay una. Entonces tratamos de llenarlo con fentanilo, tratamos de llenarlo con otro tipo de droga. Eso no funciona. La única manera que tenemos nosotros los clínicos y que tiene el participante de enrollarnos las mangas, ponernos los guantes de valor y hacer esta dura batalla, porque yo estoy seguro que cuando nos ponemos los guantes, ganamos la batalla. Pero con un Dios te bendice, y es que esto duele tanto, es que fíjate, yo he tratado tanto. Cuando a mí me viene una persona a decirme que ha tratado, yo le digo, no. Te acepto todo eso, pero ya se acabó, no traten más. Vamos a hacer. Este es el momento de hacer. Tienes que entender que estás en guerra y que a la buena de Dios no vas a poder salir de esto. Dios es un Dios de guerra. Y si tú quieres salir de esto, tienes que unirte al ejército de Cristo junto con todo lo que, la ciencia y todo lo que hay para que tú puedas salir de esto. Solo no puedes nada. Para el próximo podcast entiendo que vamos a estar hablando de hábitos, porque hemos estado hablando de hábitos, pero cómo se desarrolla un hábito y cómo puedo yo cambiar de un hábito que me está haciendo daño a un hábito que me produzca lo que yo quiero lograr. Entiendo que ese va a ser el tema. Por favor,
escriban sus comentarios, suscríbanse, véanlo, opinen lo bueno, todo lo que tengan que decir, porque queremos esto. Acuérdense que esto está hecho para ti y por ti. Tú eres lo más importante para nosotros en este momento. Así que con guantes de valor ganaremos la batalla. Dios me los bendice a todos. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecido.